vamos a presentar inmediatamente ya la segunda conferencia de esta jornada, que lleva por título Competencias para el nuevo escenario de desarrollo digital con presencia de la inteligencia artificial. Es imposible desligar el Congreso Encinas de este año con el tema de la inteligencia artificial, su vigencia, su problemática, pero al mismo tiempo sus oportunidades son parte y serán parte de la siguiente mesa que presento a continuación. ¿Quiénes van a estar con nosotros? ¿Quiénes nos van a acompañar? Bueno, quiero en principio presentar a la primera ponente, que es Miriam Ponce. Miriam Ponce Vertis, viceministra de Gestión Pedagógica del Ministerio de Educación de nuestro país. Me confirman si Miriam ya está con nosotros, también para darle la bienvenida, por supuesto, y saludarla. Si no, mientras se incorpora a este espacio, vamos presentando a los otros invitados que forman parte de esta conferencia. Ahí está nuestra viceministra. ¿Cómo está, Miriam? Qué gusto conversar con usted. Bienvenida al Encinas. ¿Cómo está, Carlos? Muy buenas tardes y un saludo para todos. Bueno, yo quiero contarles que la viceministra de Gestión Pedagógica del Ministerio de Educación es doctora en educación. Es magíster en docencia, investigación universitaria. Tiene un máster en Administración y Dirección General de Empresas, en estudios de maestría en Comunicaciones y el Espacio Audiovisual, MBA en E-Business de Innovación en España, licenciada en Educación en nuestro país. Nuestra viceministra ha realizado además estudios de financiación de políticas públicas en el CIEP de Francia, enseñanza para la comprensión con la Universidad de Harvard, entre otros. Ha sido asesora en el campo educativo en diversas instituciones públicas, pero también privadas, a nivel nacional e internacional. Ella ocupó diversos cargos, entre los que destacan el de la directora general de Educación Básica Regular en el Ministerio de Educación, directora de Inicial, Primaria y Educación Especial, entre otros. Actualmente, como se los he mencionado, es viceministra de Gestión Pedagógica. En un ratito la vamos a poder escuchar a Miriam en su presentación. Quien también está con nosotros es José Carlos Vázquez. José Carlos, ¿cómo te va? Qué gusto tenerte en el Encinas. Un gran abrazo. Muy buenas noches, muchas gracias por el espacio y qué bueno poder compartir con ustedes. Claro que sí. Bueno, José Carlos Vázquez Silva es licenciado en Educación por la Universidad Enrique Guzmán y Valle. Tiene especialización en políticas digitales en educación en el Instituto Internacional de Planeamiento de la Educación, en el IPE de UNESCO. Eh, José Carlos es asesor en educación de la Fundación Telefónica Movistar y es líder del programa Educación Digital de la Fundación Telefónica Movistar y Fundación Bancaria La Caixa. 25 años de experiencia como docente, líder en proyectos en tecnología y en educación para el sector también público y privado, y anteriormente fue jefe del portal educativo Perú Educa. También es gestor de proyectos de formación docente en el Ministerio de Educación. Como ven, creo que son dos personas que nos van a ayudar mucho, que van a dar mucho juego en esta conversación. Las reglas de juego, las mismas que hemos planteado para la mesa anterior. Cada uno de ellos tendrá aproximadamente 15, máximo 20 minutos para plantear sus ideas, sus puntos de vista, y luego podremos establecer un diálogo entre ambos, que creo que puede ser muy interesante escucharlos en una situación dialogada de preguntas y respuestas, en fin, que siempre es agradable conversar. Miriam, si está usted lista, comenzamos. Adelante, por favor. Sí, muchas gracias. Si ponen la presentación, Carlos, te lo voy a agradecer. Sí, por supuesto, compañeros. Adelante con la presentación, por favor, de nuestra viceministra para poder seguirla. Me confirman en cuanto la tengamos para poder tener la pantalla completa y quienes nos están siguiendo a través de redes sociales en esta edición del Encinas 2023, en su edición número 13, podamos seguir la presentación. ¿Le parece, viceministra, que mientras vamos resolviendo técnicamente lo de la presentación, vamos avanzando un poquito y la vamos escuchando? ¿Le parece? Sí, cómo no. Bueno, primero, muy buenas noches con todos los presentes. Quiero agradecer la gentil invitación en este bloque sobre la transformación justamente de la institución educativa y de los procesos de aprendizaje, ¿no?
La ponencia o las reflexiones, digamos, que voy a compartir con ustedes esta noche, giran en torno a las competencias para este nuevo escenario de desarrollo digital, ¿no? Con presencia de la inteligencia artificial, en este marco de transformación que todas las instituciones educativas estamos, digamos, viviendo cada día, ¿no? Y que siempre nos vamos sorprendiendo con estos avances tecnológicos. Yo quiero resaltar tal vez algunas ideas que señaló el doctor Sarramona, ¿no? Una de ellas que me pareció muy interesante es esa necesidad de estar abiertos al cambio, ¿no? Creo que eso es una idea muy potente y muy importante que venimos conversando además hace mucho tiempo. La otra que me llamó mucho la atención y me hace reflexionar es la incidencia en la competencia social y de aprendizaje, ¿no? Es decir, puede haber mucha tecnología, pero esta incidencia en el desarrollo de las competencias y los aprendizajes de los alumnos es fundamental. Y también dijo una frase que me quedó grabada que decía, se aprende a aprender aprendiendo, ¿no? Y quiso resaltar mucho que teníamos que aprender algo, porque no es que no aprendas nada. Entonces, ahí viene justamente esta importancia de los conocimientos, ¿no? Hoy requerimos, en este nuevo escenario de la era digital, sin lugar a dudas, desarrollar competencias y ampliar nuestro conocimiento, ¿no? Y por ello quiero presentar algunos puntos sobre los cuales los voy a invitar un poco a la reflexión y a esa apertura, a ese cambio del que justamente el doctor Sarramona hablaba, ¿no? Estas primeras reflexiones que quiero compartir son básicamente en torno a lo que algunos tienen cierta inquietud en relación a la inteligencia artificial, ¿no? Y quiero resaltar también ese ¿para qué? Que el doctor Sarramona también resaltó, ¿no? Porque en este uso de la tecnología hay que ponerla ciertamente en su real dimensión. No sé si ya tiene presentación, pero resalto ahí 5 puntos, ¿no? ¿Qué es la inteligencia artificial, por un lado? ¿Qué competencias son requeridas para implementar soluciones de inteligencia artificial en la educación? ¿Van a poner el PPT o prefieren que yo lo ponga? Ahí está, sí, perfecto. Si pasan a la segunda, listo. Entonces, ahí es lo que les señalo, ¿no? Un primer punto es qué es la inteligencia artificial. Lo segundo es qué competencias se requieren entonces para implementar soluciones de inteligencia artificial en la educación. ¿Qué debería incluir el actor educativo en ese perfil, ¿no?, que se requiere? ¿Qué beneficios tiene esta aplicación de la inteligencia artificial y cómo fomentar la inteligencia artificial en la educación? Si pasan a la siguiente, he puesto ahí algunas imágenes, ¿no? Que pueden pasar a la siguiente, que nos permite, bueno, puede pasar a la siguiente. Fíjense esas imágenes que he colocado ahí en la presentación, ¿no? Cuando uno pone qué es inteligencia artificial en las redes, ¿no? Lo primero que le sale son estas imágenes, es bien interesante, ¿no? Porque cuando uno se pregunta qué es realmente la inteligencia artificial, nos interrogamos sobre qué es, ¿no? Y lo primero que nos viene a la mente son varias ideas, ¿no? Pero todas ellas terminan relacionadas a máquinas simulando la inteligencia humana, ¿no? Entonces, esta definición rápida, digamos, no se aleja de la realidad, porque la inteligencia artificial implica tecnologías, ¿no? Implica máquinas que son capaces de realizar tareas que normalmente requieren inteligencia humana, ¿no? Creo que de alguna manera lo han señalado en algunas reflexiones anteriores. Y esta inteligencia artificial busca simular y replicar esas capacidades cognitivas de los seres humanos, como el razonamiento, como el aprendizaje, el reconocimiento de voz, ¿no?, cuya capacidad tenemos nosotros cognitivamente, la toma de decisiones, inclusive la resolución de problemas, claro, determinados problemas, ¿no? Pero implica también un procesamiento masivo de datos, es decir, la data por sí sola no tiene sentido si no es procesada, ¿no? Entonces uno tiene siempre, cuando tiene muchos datos, lo tiene que pulir y de alguna forma tiene que sistematizarla, ¿no?, para estudiarla. Y por otro lado, para comprender más la inteligencia artificial, creo que también es importante ahondar en el aprendizaje automático, ¿no? Que eso implica, digamos, enseñar a las máquinas a aprender a través de modelos de datos. Entonces, en este sentido, creo que podemos decir que, de alguna manera, la inteligencia artificial es una tecnología que explora las capacidades cognitivas de los seres humanos.
en tal medida que permita realizar a las máquinas esas funciones tan inteligentes como las del ser humano. Entonces, cuando alguien se pregunta, hoy nos van a reemplazar los profesores, eso creo que está bastante descartado, digamos, desde esta perspectiva, ¿no? Entonces, en la actualidad, casi todo lo que nos rodea en Internet cuenta con inteligencia artificial. Pero sí es importante identificar que no todo es inteligencia artificial. Hay acciones monótonas que no consideran aprendizajes, digamos, automáticos, ¿no? Estos definitivamente no son inteligencia artificial, pero son justamente estas acciones las que pueden ser desarrolladas por la inteligencia artificial, ¿no? Y en este marco, digamos, ¿cuál es el reto de la educación? Fíjense que el currículo nacional señala que una sociedad como la nuestra, que es diversa, que tiene muchas diferencias, desigual inclusive, ¿no? Con enormes potencialidades, pero a la vez con enormes retos, aspiramos a tener esa educación que contribuya a la formación de todas las personas sin ninguna exclusión, ¿no? Como ciudadanos conscientes de nuestros derechos, de nuestros deberes. Y con la inteligencia artificial, el reto no cambia. Eso es importante señalar. Nuestro reto es el mismo. Pero sí creo que se fortalece, ¿no? El camino hacia el logro de ese reto que tenemos. Entonces, la pregunta que nos hacemos los educadores, dentro de este contexto, digamos, y pasen a la siguiente, por favor, es ¿qué competencias, entonces, son requeridas para implementar soluciones usando inteligencia artificial en la educación, ¿no? Y quiero señalar que implementar soluciones basadas en el uso y creación de inteligencia artificial requiere, yo diría, principalmente competencias en dos campos, ¿no? El campo informático, por un lado, y el campo educativo. En este campo informático, creo que es importante reconocer los tipos de inteligencia artificial que hay, ¿no? Que cada vez tenemos más herramientas para abordar inteligencia artificial en trabajos específicos o para acciones en general, ¿no? Lo hemos ido viendo con el ChatGPT, en fin, con una serie de recursos que hay. Pero también es importante ser competentes en la gestión y en el procesamiento de los datos, ¿no? El avance de la inteligencia artificial radica en el uso de la información y cómo esta información contribuye al aprendizaje automático, ¿no? Otras dos competencias, digamos, que a considerar son el reconocimiento, ¿no? Y el diseño de algoritmos y fundamentos de programación, porque para poder entender la lógica que hay detrás de la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, eso es por un lado, digamos, el tipo de competencias desde el lado informático, ¿no? Yo precisamente no soy informática, entonces no me vayan a hacer preguntas difíciles, pero digamos que hay que desarrollar un conjunto de competencias desde ese lado, ¿no? Pero por otro lado también hay competencias más desde el campo educativo, ¿no? Y ahí es importante resaltar que el actor debe emplear con ética, ¿no? Con transparencia, con los valores que hacían mención también en la mesa anterior, la inclusión y los aspectos de seguridad de la información que ofrece la inteligencia artificial. Como también lo detalla el currículo nacional, el actor educativo, digamos, requiere gestionar su aprendizaje de manera autónoma. Eso implica analizar y validar la relevancia de la información, ¿no? Que procesa la inteligencia artificial. Y por otro lado, el actor educativo debe estar en la capacidad de indagar y aprovechar más los entornos virtuales que se tienen, ¿no? Para poder desenvolverse justamente desde una mirada de desarrollo integral de la persona, que siempre hay que tenerla, no perder de vista cuál es el sentido de todo esto, ¿no? Entonces viene la pregunta, bueno, desarrollamos estas competencias que son importantes, y ¿qué debería incluir ese actor educativo en el perfil, ¿no? ¿Qué debería desarrollar entonces, o qué capacidades deberían desarrollarse, ¿no? Entonces en la siguiente lámina, resaltado algunas que me parecen que son importantes para aprovechar, por un lado, los avances tecnológicos, y por otro lado también la inteligencia artificial que requiere que este actor desarrolle su capacidad de liderazgo, por ejemplo. Pásenla, por favor, que está en la siguiente. Un liderazgo colaborativo, ¿no? Un liderazgo responsable, por supuesto, para el logro de los aprendizajes y la calidad, que siempre debe ser una prioridad del proceso educativo, ¿no? La innovación, ¿no? Ser un generador de conocimiento, ¿no? Un productor de soluciones para enfrentar desafíos en los diferentes contextos, creo que es fundamental.
¿no? Y la investigación que creo que se ha ido avanzando en el desarrollo de estas capacidades y hay un mayor interés e importancia que se le da desde las escuelas al desarrollo de un perfil de investigadores, ¿no? Que vaya acorde con los cambios que ocurren en la sociedad, las nuevas necesidades y, por supuesto, las exigencias en los diferentes campos del saber, ¿no? La capacidad de reflexión, la capacidad crítica, ¿no? Para integrar y aprovechar justamente las tecnologías que nos permitan asegurar y fortalecer el aprendizaje. Y la mentalidad de crecimiento para poder ver en esos desafíos que se nos presentan y que nos ofrece la inteligencia artificial una oportunidad, ¿no? Para fortalecer nuestras competencias, ¿no? Hay beneficios, por supuesto, de aplicar la inteligencia artificial en la educación. Todavía, ¿no? De repente tenemos ciertas dudas. Recuerdo mucho hace años atrás cuando se introdujo la calculadora, ¿no? Y todos temblaban, no, los chicos no deben usar la calculadora porque ya no van a desarrollar sus capacidades de matemáticas, ¿no? Sin embargo, hoy queda demostrado que es una herramienta, digamos, ¿no? Y que es importante seguir desarrollando las capacidades cognitivas de los alumnos. Yo quiero compartirles algunos beneficios, ¿no? Pásenlo, por favor, de la aplicación de la inteligencia artificial en la educación, ¿no? Que a algunos, como les digo, preocupa y a otros ya empezaron a aplicar desde los entornos educativos en los que están, ¿no? Por ejemplo, el chatbot, ¿no? Para acceso a información alternativa. Ustedes saben que el chatbot es ese software que está basado en inteligencia artificial, que es capaz justamente de mantener una conversación en tiempo real, ¿no? Ya sea por texto o por voz, ¿no? Pero otro beneficio es ese análisis de necesidades de formación para los docentes y los colaboradores, ¿no? El monitoreo del estado operativo de la infraestructura tecnológica de las instituciones, por ejemplo, ¿no? O el procesamiento de análisis de resultados en las evaluaciones. También, haciendo uso de la inteligencia artificial, podemos hacer un procesamiento mucho más eficiente del que hacemos ahora, ¿no? La atención temprana de riesgos académicos también. Hay haciendo uso de la inteligencia artificial perfectamente podemos ir detectando, y hay softwares interesantes, ¿no? Detectar dónde puede haber algunos riesgos académicos y rápidamente tener una intervención oportuna, digamos, para evitar los fracasos escolares, ¿no? El acceso a contenido educativo, ¿no? que casi todos tenemos, el abordaje, digamos, de diversos temas específicos que uno quiera investigar o profundizar, ¿no? Y también la analítica sobre la accesibilidad al servicio educativo en todos los niveles educativos, ¿no? Entonces, esos son algunos de los beneficios, por supuesto que hay muchos más, pero quería compartir con ustedes algunas pinceladas, digamos, de que finalmente el uso de la tecnología y la inteligencia artificial en educación está aquí, está para quedarse, y bueno, pues hay que saber aprovecharla de la mejor manera, ¿no? Y finalmente, bueno, pues cómo fomentar esa inteligencia en la educación. Creo que hay que diseñar, pasen la siguiente por favor, e implementar un plan objetivo, ¿no? Plan claro que nos brinde a los actores educativos orientaciones y herramientas que nos permitan utilizar mejor la inteligencia artificial en la gestión escolar, ¿no? Este plan que estamos aquí desde el Ministerio de Educación ya trabajando, comprende algunas orientaciones técnicas sobre inteligencia artificial, acciones formativas, una campaña de difusión para su uso y aprovechamiento, ¿no? Así como la elaboración de material interactivo, ¿no? La promoción de acciones con el uso de inteligencia artificial, por ejemplo, pruebas de concepto, que permitan identificar iniciativas, evaluaciones que puedan estar al alcance de todos, ¿no? Y posibles implementaciones también. El acompañamiento a las innovaciones e iniciativas de los mismos maestros, que a nivel nacional hay, digamos, a montones, ¿no? Que nos permita observar esa implementación de propuestas con inteligencia artificial, ¿no? Hace poco vino un profesor y nos mostraba sus primeros pininos, digamos, en el uso, y nos parecía muy interesante, ¿no? Hay que acompañar esas innovaciones, y eso es parte también de nuestro plan para poder incorporarlo desde lo que son las políticas, ¿no? La evaluación de resultados de las experiencias, ¿no? Que nos permita sincerar, ¿no? Los impactos que hay de las experiencias que utilicen esto, porque vamos a encontrarnos de repente con dificultades que habrá que ir afrontando y ver, bueno, cómo lo afrontamos entre todos y cómo hacemos que otros no tengan que vivir experiencias que no dan buenos resultados, ¿no? Y ir poniendo en conocimiento, digamos, del magisterio estas evaluaciones.
Y por otro lado, también la difusión de experiencias exitosas, ¿no? Vamos a ampliar el alcance y vamos a ir haciendo una transferencia de experiencias con inteligencia artificial para que estén al alcance de más maestros a nivel nacional, ¿no? Estas son algunas de las cosas que comprende nuestro plan, que ya estamos trabajando, y esperamos ir rápidamente desarrollando más iniciativas para poder estar, por un lado, siempre actualizados, y por otro lado, llegando a los maestros, como bien decía, los profesores que me antecedieron, con procesos de formación que estén actualizados, que respondan a las necesidades. Y mientras que vamos haciendo este plan y ese trabajo, por supuesto que estamos priorizando en este momento una formación docente en servicio que privilegie el conocimiento de cómo aprende el cerebro de nuestros niños, niñas y adolescentes, ¿no? Para poder justamente introducir no solamente el desarrollo de capacidades o la priorización de la enseñanza, de la lectura y la escritura comprensiva, sino también poniendo como un aspecto transversal y fundamental la educación ciudadana y la salud mental que tanto preocupa a todos, ¿no? Bueno, muchas gracias. Son algunas de las reflexiones que les dejo para poder seguir pensando de manera conjunta en estos aspectos que tanto nos interesan a todos. Muchas gracias. Excelente, excelente, Miriam. Muchísimas gracias. Ha sido muy interesante escucharte. Llegó el PPT al final, estaba un poco preocupado, pero sí lo pudimos compartir. Está bueno. Vamos ahora con José Carlos Vázquez. José Carlos, tienes la palabra. 15 minutos. Muchísimas gracias otra vez. Gracias, viceministra, por lo que ha compartido. De verdad nos alegra muchísimo que el Ministerio de Educación tenga esta visión integral del momento en el que nos encontramos, y que bueno que se esté trabajando en orientaciones y en un plan para fomentar la inteligencia artificial. Por nuestro lado, en el sector privado, la Fundación Telefónica y Fundación Bancaria La Caixa viene ya implementando también algunos desarrollos basados en inteligencia artificial, y de eso es de lo que quisiéramos poder compartir el día de hoy y sumarnos a atender este momento en el que nos encontramos. Si me permiten un segundito, voy a compartir mi presentación. Sí, entonces... La estamos viendo perfectamente. Adelante. Genial. Bueno, nada, yo creo que primero es importante rescatar aquello que ya venimos desde hace años trabajando, ¿no? Los temas de tecnología en educación ya tienen casi 40 años de historia en nuestro país. Parece mentira, pero ha pasado tantísimo tiempo. Y en ese proceso ya se ha aprendido mucho y se han desarrollado ya varios marcos conceptuales relacionados no solamente con educación y tecnología en general, sino también en específico con cuestiones sobre, por ejemplo, sobre cuál debería ser el perfil del docente en este mundo en donde la tecnología ya es una parte fundamental de nuestro día a día. Entonces, los maestros dominan una disciplina, sobre todo los maestros de educación secundaria, cada quien en su nivel, maneja, por ejemplo, la matemática, ese es el conocimiento disciplinar de cada quien. Sabemos, quienes estamos en educación, que cada disciplina tiene unas peculiaridades que implican una didáctica específica. Entonces el maestro también tiene un conocimiento pedagógico sobre cómo trabajar en el aula con estudiantes, tanto en el espacio formal del aula como dar orientaciones también para el espacio no formal fuera del aula, de tal manera que el conocimiento disciplinar y el pedagógico se integran, y a este conocimiento debe integrarse el conocimiento tecnológico, todo aquello que implica no solamente hacer uso de las herramientas tecnológicas para enseñar, sino sobre todo el encontrar los caminos para que las experiencias de aprendizaje sean cada vez más parecidas a lo que las personas van a encontrar en el mundo real. Un mundo real que está completamente impactado por la tecnología y cuyos procesos son ahora digitales. Entonces, en ese contexto en el cual nuestros chicos, tanto en su vida en casa como en su vida en el trabajo, se van a desenvolver a futuro, deberían ellos desde la escuela poder vivir esta experiencia. Entonces, un profesor debería encontrarse, en términos de desarrollo profesional, siempre pensar en encontrarse en la intersección de esos tres dimensiones, y un maestro debería ser un profesional muy, muy completo, ¿no? Que pueda desarrollarse en este contexto y con esta mirada. En esa línea, es bueno que contemos con herramientas que nos permitan ya saber dónde estamos. Lo cierto es que no estamos empezando de cero, ya tenemos años trabajando en tecnología, y muchos maestros que probablemente están recién empezando, pero lo cierto es que todos hemos pasado por el periodo de pandemia, nos volcamos
de manera abrupta al mundo de las clases a través del Internet. Se usó mucho el WhatsApp, los profesores se volvieron creadores de contenido, desarrollaron muchísimos videos que ahora están colgados en YouTube, se desarrollaron muchísimos materiales con las características adecuadas para poder ser transmitidos por el WhatsApp, por ejemplo. Implementaron soluciones en línea, también soluciones offline. Entonces, no estamos empezando de cero de ninguna manera. Entonces, nosotros tenemos esta herramienta de autoevaluación de la competencia digital para profesores y profesoras, que organiza las competencias de los docentes de la era digital en 3 dimensiones, ¿no? La dimensión pedagógica, que tiene que ver con todo lo que implica diseñar experiencias de aprendizaje potentes, en donde la tecnología sea transversal a todos los procesos. La de ciudadanía digital, porque el maestro es un ciudadano de este mundo y un ciudadano que tiene que tener acceso a los servicios públicos a los cuales se accede por medios digitales, que tiene que ser capaz de orientar a sus estudiantes para que también puedan disfrutar de los beneficios de ser parte de una sociedad, aprovechando aquellos canales que el mundo digital ofrece. Y también cómo seguirse desarrollando profesionalmente. Entonces, este es un examen, un test, que a los docentes les toma entre 30 y 40 minutos desarrollar. Son 22 preguntas de autorreflexión. Entonces, el profesor ingresa a Educarred. En Educarred puedes encontrar la autoevaluación de competencia digital para maestros y maestras, y uno aplica el examen. Terminado el examen, el maestro recibe de manera personal su propia evaluación. En cada una de las dimensiones hay un indicador que te dice en cuál de estos 5 niveles te encuentras. Desde el nivel más básico de exposición, cuando conoces alguna herramienta, sabes que existe pero no la has usado hasta ahora, hasta el nivel de transformación, cuando eres un docente que ya está creando y desarrollando con tecnología. Y eso en cada dimensión, y una serie de recomendaciones específicas para ver cómo podrías seguir avanzando en cada una de ellas para alcanzar tu máximo nivel. Esta herramienta ya tiene algunos meses de despliegue en el país. Ya hay casi 3.000 maestros de nuestro país que la han aplicado. La mayoría de ellos hacen parte de nuestros programas de incorporación y tecnología en el país. Deben saber ustedes que Fundación Telefónica lidera ya desde hace varios años un programa que se llama Comprometidos con Educación, del cual hacen parte alrededor de 800 escuelas a nivel nacional en todo el país, y que tiene acceso a formación desde el año 2017 y a una serie de plataformas tecnológicas. Entonces le pedimos a los maestros de estas instituciones que apliquen el examen. Y encontramos este resultado integrado que ustedes ven en pantalla, ¿no? Se puede ver que la mayoría de maestros están distribuidos entre los niveles 2, 3 y 4, lo cual está muy bien. Quiere decir que ya muchos maestros en su autorreflexión entienden que ya se encuentran en capacidad de no solamente utilizar las herramientas como están, sino además adaptarlas a su necesidad. También hay un número importante de maestros que ya es capaz de integrar de manera eficiente estas herramientas a sus proyectos educativos y formular experiencias interesantes para los estudiantes. Y hay varios que están creando, que son seguramente los que están ganando concursos, los que están generando buenas prácticas, todos aquellos que hay que identificar para darles visibilidad, para recuperar, para poder, para conseguir que contagien a otros maestros. Entonces estamos, creo yo, avanzando. Y todavía queda un trecho por recorrer, ¿no? Tenemos entre un 25 y 30% de maestros en general en cada dimensión que todavía requieren una capacitación de nivel inicial que les permita seguir avanzando. Entonces, en la medida que cada vez más maestros accedan a esta evaluación, tanto a nivel personal como a nivel institucional, seguramente va a ser más sencillo, tanto para los profesores tomar decisiones sobre su propio desarrollo profesional, como para las autoridades educativas, para las organizaciones que lideran procesos formativos, diseñar ofertas formativas que vayan en línea de poder atender cada una de estas dimensiones. Entonces, quienes estén interesados en aplicar esta autoevaluación, pueden hacerlo a través de Educarred. Yo, al momento de las preguntas, del diálogo, voy a
compartir con ustedes el enlace directo para quienes quieran aplicar. Y para las personas que están en el mundo académico, en el mundo de la gestión pública y quisieran tener información mucho más detallada sobre el marco conceptual que sustenta esta evaluación, también está a disposición la nota técnica. Es una nota pública que podemos con mucho gusto compartir para que podamos hacer un análisis muy detallado de cómo están diseñadas cada uno de los ítems y a qué competencias responden y cómo es que se llegan a estos resultados. Esto en cuanto a contar con una herramienta que nos permita saber dónde estamos. Pero ¿qué nos toca hacer, no? La gran pregunta que se nos hizo para poder atender esta presentación era, bueno, ¿cuál debería ser el perfil del docente en presencia de la tecnología, en presencia de la inteligencia artificial, que ya a lo largo de este evento la viceministra lo ha explicado de manera muy clara? Estamos hablando de una tecnología que genera contenido, que aparentemente creara cosas, pero lo cierto es que no crea cosas, ¿no? La inteligencia artificial lo que es lo que permite es, a partir de un análisis de probabilidades, generar contenido que se parece mucho a lo que una persona es capaz de generar. Y es cierto que cada vez más va a ser indispensable recurrir a ella para poder trabajar en las aulas y trabajar con los estudiantes. Lo que nos toca como maestros es fortalecer el lado humano de la educación. Y eso pasa por varias dimensiones, ¿no? Deberíamos regular nuestras propias emociones, fortalecer nuestra capacidad de empatía. Bueno, los profesores en general somos muy empáticos. Y deberíamos trabajar para que nuestros estudiantes también puedan desarrollarlas, ¿no? También deberíamos seguir insistiendo en la necesidad de pensar desde un punto de vista crítico, de exigir niveles de razonamiento más complejos y de crear. O sea, nos toca estar en ese lado del tema educativo, ¿no? Nos toca exigirnos más en las aulas, nos toca no quedarnos con la simple repetición, con la simple ejercitación, o con simplemente buscar cosas en internet y crear y elaborar tareas, mapas conceptuales, gráficos, si estos no están vinculados, si esta evidencia de aprendizaje no está vinculada también a procesos de pensamiento crítico, a demostraciones de pensamiento complejo y a crear. Deberíamos también trabajar el entorno, deberíamos usar el cuerpo, deberíamos en las aulas y fuera de las aulas permitir que los chicos desarrollen proyectos de aprendizaje que impliquen moverse, que impliquen tomar medidas en el patio, que impliquen salir al parque y correr, caminar, compartir, abrazarse, saltar, o sea, educar el cuerpo, que se conozcan ellos mismos, ¿no? Las computadoras, los robots no lo van a poder hacer. Entonces, y deberíamos nosotros trabajar también ese aspecto. Otra cosa que también debemos hacer de manera muy intensa en la escuela es discutir, bromear, mirar, jugar. Eso que es tan natural en nuestros chicos, deberíamos fomentarlo y orientarlo para que también signifiquen oportunidades de crecimiento personal y de aprendizaje. Y esto que está ahora más vigente que nunca, ¿no? Ya hace tiempo en educación hablamos de hacer buenas preguntas para que los chicos puedan, al intentar responderlas, poner en práctica sus capacidades de pensamiento. Ahora no solamente hay que hacerle buenas preguntas a los niños, también hay que hacerle buenas preguntas al ChatGPT para que aquello que genera efectivamente nos sea útil. Y debemos mirar a la inteligencia artificial efectivamente con preocupación, efectivamente con una reflexión de los temas éticos vinculados a ella, pero también como un asistente. O sea, la tecnología, en particular la inteligencia artificial, puede ser y es, de hecho, un asistente muy potente que puede ayudarnos a resolver temas tan complejos como, por ejemplo, la personalización del aprendizaje.
nosotros venimos trabajando ya con varias escuelas en el país, con una plataforma que se llama Matemáticas, que la hemos incorporado recién desde este año. En este momento hay alrededor de 600 escuelas en el país que ya cuentan con esta plataforma, que es offline y que permite implementar algo que se llama aprendizaje adaptativo. Lo cierto es que el aprendizaje adaptativo no es nuevo, hay algunas experiencias de aprendizaje adaptativo que ya datan desde hace más de 20 años, que implica que con la tecnología cada estudiante pueda vivir una experiencia de aprendizaje que se adecua a su propia necesidad. Lo que ha pasado ahora es que la inteligencia artificial, con su capacidad de aprender de las interacciones de los usuarios, permite que esto sea muy eficiente, que sea una aplicación de principios de la neurociencia y de modelos cognitivos para no solamente identificar el ritmo de aprendizaje del estudiante, sus estilos de aprendizaje, el nivel en el que se encuentra, sino también para devolverle al estudiante una retroalimentación basada en que él sea capaz de hacer un análisis del proceso cognitivo que está siguiendo al momento de resolver los problemas y que pueda identificar, en este caso particular de la matemática, los modelos de solución que le van a permitir desempeñarse correctamente cuando trabaja la numeración, el cálculo, la geometría. Esta herramienta implementa además algo que llamamos en el desarrollo del proyecto metacognición gamificada, que implica devolverle al estudiante no solamente un aplauso o una voz de ánimo que le diga muy bien, sigue avanzando o inténtalo otra vez, sino devolverle una escala de valoración en donde el chico pueda ser consciente cuando resuelve un ejercicio bien en el tiempo adecuado, que lo hizo de manera eficiente, o que cuando lo hizo de manera impulsiva también lo sepa y sea consciente de eso, o cuando le tomó mucho tiempo hacer algo, pero a pesar del esfuerzo no lo logró, o si lo logró, también sea consciente de eso. Entonces, le devolvemos, o la plataforma le devuelve al estudiante una retroalimentación de 4 niveles, con los iconos correspondientes, que son dibujos atractivos para ellos, en donde los chicos son conscientes de qué manera vienen desarrollando los problemas, no solamente desde el punto de vista de si lo hizo bien o si lo hizo mal, sino también cómo lo hizo y cómo le fue en su proceso de reflexión al momento de hacerlo. Otra cosa que esta herramienta entrega es una analítica de datos avanzada. Hay un detalle muy preciso, ejercicio por ejercicio, contenido por contenido y su vínculo con las capacidades y los desempeños que corresponden en el área matemática, que le va a permitir al profesor hacer un seguimiento individual, niño por niño, de su avance, pero también tener una estadística global por grupos. Y lo más interesante de esta herramienta es que pasado un cierto número de sesiones, el sistema le sugiere al estudiante, siempre y cuando el profesor lo haya autorizado, le sugiere al estudiante una ruta de aprendizaje personalizada. Entonces tú puedes tener en tu aula de clases, en la clase, en el momento del reforzamiento, puedes tener niños trabajando contenidos de diferentes niveles, según el nivel en el que se encuentra cada quien, y siguiendo una ruta de tal manera que al final todos lleguen a la meta, pero cada quien en su ritmo. Para un profesor implementar eso solo es prácticamente imposible. Tienes 35 alumnos en el aula, cada uno con una problemática diferente. Entonces no hay manera de hacer esto. Un profesor tiene la obligación de avanzar con el currículum y de ceñirse a lo que le exige los formatos de planificación. Y puede hacer eso, de hecho debe seguirlo haciendo, pero puede contar con esta herramienta para que en paralelo o compartiendo los espacios educativos, los chicos tengan oportunidad y el maestro tenga oportunidad de nivelarlos. Esta herramienta tiene también una versión en línea, que les invitamos también a acceder, ahí en la dirección que ven en la parte baja de la pantalla o a través de Educarred. También cualquier profesor del país puede acceder a esta plataforma de manera gratuita. Es algo con lo que todavía estamos trabajando, esta plataforma la vamos a seguir mejorando, hay algunas cosas que creemos que podrían ser mejores, sin embargo ya es súper funcional y ya pueden
empezar a aprovecharla y podemos empezar a utilizar inteligencia artificial como un asistente para nuestro trabajo en el aula, en este caso personalizando las rutas de aprendizaje de los niños según lo necesiten para poder cerrar esta brecha enorme en resultados de aprendizaje de matemáticas en la cual nos encontramos ahora. Y bueno, eso es todo por el momento y les agradezco muchísimo este espacio. A ti las gracias, José Carlos, a ti las gracias por esa presentación. Miriam, a partir de lo que José Carlos ha planteado, a partir de lo que Miriam ha planteado, ¿quisieran poner sobre la mesa algún elemento adicional que valga la pena discutir en esta conversación, Miriam, José Carlos? Bueno, a mí estos temas son súper interesantes, ¿no? Pero creo que una de las cosas que ayudaría mucho también a los que nos escuchan es preguntarse qué tan cercanos o lejanos nos sentimos de la inteligencia artificial y qué tanto rechazo podemos tener, ¿no? Yo creo que me parece interesante poder poner algunos ejemplos así de la vida diaria, ¿no? O sea, porque finalmente todo el tiempo estamos utilizando la inteligencia artificial y tal vez no nos hemos dado cuenta, ¿no? Por ejemplo, cuando hay gente que ya tiene altavoces inteligentes en su casa y tiene asistentes de voz, ¿no? Hay gente que usa el celular y le dice, Siri, llámame a Carlos, y te marca solo, ¿no? Y eso ya está haciendo uso justamente de lenguajes naturales, está procesando información y interpreta las órdenes de voz y te responde a ellas. Y ahí claramente tienes un ejemplo de lo que es el uso de inteligencia artificial, ¿no? O la mayoría de los smartphones que utilizan inteligencia artificial de muchas maneras, ¿no? Y que seguro los utilizamos varias veces al día y no nos damos cuenta y con el dedo nada más ya lo estamos utilizando, ¿no? Entonces, creo que esto de la inteligencia artificial no es solamente el ChatGPT. Digamos, ahora ha surgido con el ChatGPT una preocupación puntual porque, bueno, pues le das determinada orden y te ayuda a hacer un texto, y ahí ha comenzado a encenderse las alarmas de algunas personas, ¿no? Pero realmente lo estamos usando todo el tiempo. No sé, me imagino que todos los que están aquí tienen alguna red social y en esa experiencia de usuario, ¿no? Están hechas a la medida. O sea, tú buscas hoy día, que me quiero de vacaciones a Ica y ya te comienzan a salir todos, habrán visto en el Face, todas las propagandas de Ica, y tú dices, pero ¿cómo sabe? O sea, que me quiero a Ica, ¿no? Y rápidamente está haciendo la plataforma una búsqueda, ¿no? Para que lea esos intereses que tú tienes, porque está justamente haciendo uso de inteligencia artificial, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que no nos hemos ido dando cuenta, pero que ya estamos conviviendo con ella. Spotify tiene inteligencia artificial en sus servicios, Alexa te aprende los diversos gustos y preferencias musicales de los usuarios, en fin. Entonces creo que tenemos que estar abiertos justamente a ver cómo, si ya lo tenemos en el día a día, y más aún los jóvenes en sus celulares todo el tiempo, porque utilizan el celular como una cosa, pero como una facilidad enorme, ¿no? Creo que nos deberíamos ponernos a reflexionar los maestros de cómo llevamos también esta lectura, esta necesidad de no temerle a la inteligencia artificial por un lado, y más bien buscar que con los alumnos demostremos que sí estamos inmersos en esta era digital y que podemos aprovecharla de la mejor manera, ¿no? Yo, por ejemplo, me pregunto por qué tenemos tanto temor los profesores luego de 2 años de pandemia, donde la mayoría de los chicos, no puedo decir todos porque no todos tuvieron acceso, pero la mayoría de los chicos tenía acceso a un teléfono inteligente o tenía una computadora. ¿Por qué tenemos temor a que utilicen esta tecnología en el día a día de la escuela, ¿no? ¿Por qué más bien no considerarla e incorporarla como un recurso educativo que efectivamente, ¿no? forma parte ya de nosotros? Entonces, porque eso también, y cuando hablamos de las competencias que se requieren y el perfil que se requiere, es justamente incorporar la tecnología dentro de la escuela, ¿no? Y el día a día para poder aprovecharla mejor. Creo que también en relación a lo que nos ha mostrado José Carlos, es muy interesante la analítica, ¿no? Y el acceso al servicio que nos puede dar la inteligencia artificial como maestros, trabajo diario que hacemos en la escuela, ¿no? Para procesar, justamente como yo les compartía, para poder plantear, digamos, la atención temprana a esos riesgos académicos que se nos presentan todos los días en las escuelas, ¿no?
De acuerdo. Y si yo les preguntara por el cual, y creo que Miriam de alguna manera lo insinuó en su presentación, pero quizás vale la pena volverlo a traer a colación, que tiene que ver con el papel de la ética y la responsabilidad en el uso de la inteligencia artificial. ¿Cómo se imaginan fomentar esta competencia en los estudiantes? Miriam, José Carlos, Miriam, quien quiera tomar la palabra, por favor. Sí, yo creo que efectivamente, completamente de acuerdo con lo que ha dicho Miriam, vinculado a los temas, a la discusión ética que se ha disparado a partir del GPT. Creo que algo que hay que hacer antes de entrar en estos espacios de discusión, como por ejemplo los temas éticos, es quitarle un poco el mito al tema de la inteligencia artificial, ¿no? Efectivamente es una tecnología extremadamente potente, y como funciona de manera tan aparentemente mágica y todo sucede en la pantalla y no somos muy conscientes de lo que pasa detrás, terminamos un poco sintiendo que es algo tan lejano de nosotros que no lo vamos a nunca entender, a pesar que, como bien ha dicho, miren, ya lo estamos usando, ¿no? Pero yo creo que deberíamos empezar a sensibilizar y a compartir los conceptos que están detrás de la tecnología. Nosotros, sobre una conexión eléctrica, tenemos una noción mínima del flujo eléctrico, de cómo funciona el interruptor. Deberíamos también manejar los conceptos sobre redes neuronales, aprendizaje de máquina, Big Data, que suenan raros, suenan como muy elevados, pero lo cierto es que son conceptos que bien explicados se pueden entender muy bien. Y debería ser parte del léxico, deberíamos ser conscientes de que esto no es magia y que son básicamente sistemas al servicio de las personas. Y que la discusión que ya se viene dando en varios espacios debería también incluir a los maestros. Y la normativa debería permitir estos espacios. Nosotros, por ejemplo, venimos trabajando ahora con la UGEL 01 de Lima, una posibilidad de implementar aprendizaje adaptativo con los maestros, pero veníamos viendo a partir de qué norma, de qué directiva se podría justamente encontrar un espacio para que los profesores tengan tiempo de planificar el aprovechamiento de esta plataforma que usa inteligencia artificial para trabajar con los chicos. Entonces, creo que hay que desmitificar el tema de la inteligencia artificial, que hay que generar desde las normativas los espacios para que los maestros puedan entrar en esta reflexión con el tiempo suficiente y con la información suficiente, y creo que efectivamente deberían abrirse más espacios de discusión donde cada quien pueda manifestar sus temores, sus preocupaciones, y donde podamos entre todos empezar a, así como hay normas de convivencia en las aulas, también empiecen a haber normas de relación con la inteligencia artificial y cuál es el lugar que le toca, ¿no? En nuestra posición, la inteligencia artificial es un asistente de la humanidad, y en particular un asistente del maestro, y que las decisiones finales siempre tienen que estar del lado de las personas, de los seres humanos, de los maestros, de los padres, de los niños. Y en esa medida, mientras más aprendamos, vamos a ser más autónomos y más capaces de no dejarnos llevar por una corriente, y más bien ser nosotros quienes llevamos el timón. Claro. A mí me gustaría sí, agregar, Miriam, Carlos, por favor, adelante. sí, gracias. Me gustaría agregar tal vez también que hay que tener en cuenta que la inteligencia artificial, lo decía al inicio, hace uso de algoritmos, ¿no? Y ojo, los dilemas morales no son ejercidos por el algoritmo, sino por la gente que utiliza el sistema. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Porque creo que no debemos dejar de lado que el proceso educativo y la educación tiene una finalidad, y la tecnología y la herramienta tecnológica, que ya la tenemos hace mucho tiempo, va a seguir aumentando y va a seguir evolucionando. Pero lo que tenemos que asegurarnos es que no perdemos de vista el foco de atención de cuál es la finalidad de la educación. Y esa finalidad está en relación al desarrollo de la integralidad de la persona desde sus dimensiones diversas, ¿no? No solamente es un tema de conocimiento, de capacidades, sino también de actitudes, ¿no? De valores que tanto hemos perdido en nuestra sociedad y que requerimos, por supuesto, no dejar de trabajar, ya sea usando la tecnología o no, pero teniéndola como un aspecto fundamental desde lo que significa la educación ciudadana y cívica en el país, ¿no? De acuerdo. Una última pregunta, si me lo permiten, ya para ir cerrando, Miriam, José Carlos. Me preocupan un poco las competencias que ustedes perciban como esenciales para evaluar la información que nos permita discernir entre la realidad y la desinformación de un mundo que puede estar impulsado por la inteligencia artificial. Es decir, quien hace la inteligencia artificial es una gran corporación que invierte ingentes cantidades de dinero.
no quiero, digamos, pecar de delirio de persecución, pero tampoco quiero ser ingenuo ante una tecnología que está allí. ¿Qué reflexión les genera esto, Miriam, José Carlos? Sí, bueno, con relación al tema de los medios, efectivamente hay una línea de trabajo que es la educación mediática que es necesario seguir impulsando, que es necesario tener una posición crítica con toda la información que nos abruma, y con relación específicamente a lo que produce, por ejemplo, el ChatGPT o las inteligencias artificiales. Tenemos que insistir en la duda, tenemos que insistir en el pensamiento crítico, tenemos que trabajar con los chicos de tal manera que ellos siempre pongan en duda aquello que por ejemplo, cuando le preguntan algo a GPT, este le responde. Pero para poder dudar hay que ser capaces de analizar la información. Claro. Entonces, y eso requiere empezar de lo básico. Los chicos tienen que entender lo que leen. O sea, los chicos tienen que poder... Entonces, es una cadena de pasos, pero que se pueden atender y se pueden siempre resolver en la medida que, como les comentábamos en la presentación, seamos capaces de hacer un buen diagnóstico de en dónde estamos y hacia dónde queremos llegar. Y escuchemos a los maestros. Entonces tenemos oportunidad de dialogar permanentemente con los profesores y ellos expresan estas preocupaciones. Nos dicen, pero ¿cómo vamos a pedir pensamiento crítico si los chicos ni siquiera entienden lo que leen? Entonces, pero bueno, hay que trabajar sobre eso, hay que darnos el espacio para desarrollar comprensión lectora y para dudar de lo que se genera a partir de estas fuentes de información. Creo que eso es parte del camino. Muy bien. Miriam, para cerrar, por favor. Bueno, yo quiero reflexionar respecto a lo que tú dices, centrándome en esa capacidad y las competencias, digamos, que tienen que ver con la investigación, con la innovación y con la reflexión que es tan importante para las personas, ¿no? Yo creo que en la medida que tú tengas la posibilidad de desarrollarte en libertad también, te permite reflexionar y ser crítico frente a la situación. Más allá de la lectura, sabemos que tenemos grandes retos todavía en el tema de comprensión lectora, pero los chicos también, desde muy pequeños, empiezan a desarrollar esta capacidad. Y su capacidad crítica no solo está circunscrita al saber leer, ojo, ¿no? Ni comprender lo que leen, porque puede ser que haya situaciones determinadas que te puedan llevar, que justamente desde muy pequeñitos, de la educación inicial, los niños comiencen a reflexionar sobre determinadas situaciones, que comiencen a mirar su espacio y el conjunto de personas con las que se están moviendo y ir desarrollando esa capacidad crítica, digamos, en el nivel en el que están, para poco a poco ir desarrollándola a lo largo de su escolaridad. Y por supuesto, abriéndole las capacidades para innovar y para investigar, porque en la medida que tienen esas posibilidades de crear, también van a tener la posibilidad de poder ponerse frente a determinadas situaciones con una mentalidad mucho más abierta, que cuestione, ¿no? A veces los profesores no queremos que nos cuestionen nada, es decir, damos la clase y pensamos que ya está, los chicos tienen que aprender. Y tenemos miedo, o es más difícil también cuando los chicos te critican, te rebaten, te ponen en duda lo que tú le dices, te dicen, no, profesor, pero yo investigué tal cosa, y eso es mucho más trabajo para el profesor. Pero ahí es donde está la riqueza, en esa capacidad que podemos tener de tener esa mentalidad de la que yo hablaba de crecimiento para ver diferentes desafíos, ¿no? No solamente de la inteligencia artificial, sino de todas las situaciones que se nos dan en la vida diaria como oportunidades para fortalecer esas competencias, ¿no? Sin duda. Bueno, lo dicho, ha sido una estupenda conferencia, una estupenda mesa. Muchas gracias a ambos, Miriam, José Carlos, Miriam. Ha sido un gusto conversar con ustedes. Gracias por haber dejado estas ideas y estas reflexiones, que yo creo que los maestros y maestras que están siguiendo el Encinas sin duda van a hacer suyas también estas ideas. Muchísimas gracias a ambos. Muchas gracias también. Buenas noches. Gracias. Muy bien, era la segunda mesa, la segunda conferencia en esta segunda jornada de la 13ª edición del Congreso Internacional de Educación Encinas, organizado por la Derrama Magisterial. Les voy a presentar en un instante la tercera mesa de esta jornada, que es la que cierra la segunda jornada, pero antes quiero animarlos, maestros, maestras, a que vayan a la feria virtual a la que Derrama Magisterial nos está invitando en este evento. Es una feria virtual que nos permite dos cosas. Por un lado, uno puede entrar a un escenario donde va a poder escuchar las conferencias, seguirlas, pero también hay un espacio muy bonito y muy bien planteado donde ustedes pueden conocer aún más
los servicios que ofrece la derrama magisterial para todos sus asociados. Pienso en Crisol y su propuesta de libros de 2x1 durante los días del Encinas. Pienso en los hoteles, en DM Hoteles. Pienso en el crédito maestro maestra que ofrece la derrama magisterial a los docentes asociados. En fin, es una feria amplia, llena de información. No se olviden también que las redes sociales de la derrama magisterial están permanentemente a su servicio para comunicarse directamente con la organización docente con fines previsionales de los maestros, que es evidentemente la derrama magisterial. No se olviden que ya salió la última edición de AD Maestro, la revista de la derrama, para que puedan también tener buena información, buenas opiniones interesantes que siempre se discuten en AD Maestro.